¿Alguna vez te has detenido a pensar que una simple mirada puede ser el comienzo de una gran caída? Este es el quinto video de nuestra serie Los 7 pecados capitales. Y hoy vamos a desentrañar el pecado de la lujuria, un deseo ardiente que no se limita al cuerpo, sino que arde silenciosamente en el corazón, transformando pensamientos y vidas. Desde los tiempos bíblicos, hombres y mujeres han sido vencidos por esta fuerza invisible, que hoy está más presente que nunca en nuestra cultura. Prepárate para un viaje profundo que revelará lo que la Biblia realmente dice sobre la lujuria, sus peligros, sus consecuencias y sobre todo cómo encontrar la liberación. Si quieres entender cómo este deseo puede ser vencido y transformado, este es el lugar correcto. Quédate conmigo hasta el final y descubre un camino de esperanza y pureza. Desde los primeros susurros en el Edén hasta los ecos de los callejones oscuros de las grandes ciudades, un deseo oculto persigue el corazón humano como una sombra silenciosa. La lujuria no viste armaduras, pero encanta con miradas. No empuña espadas, pero derriba murallas con promesas. No se anuncia como vicio, sino como placer. Y lo más peligroso es que su rastro no siempre es visible a los ojos. En los tiempos de David, bastó una sola mirada del rey hacia la azotea para que el caos brotara en el palacio. 2 Samuel 11, 2-4. Una mujer bañándose y un hombre con poder. La historia que comenzó con deseo terminó en adulterio, mentira y muerte. Pero David no fue el único. La Biblia está repleta de hombres que cayeron no por falta de fe, sino por exceso de lujuria. Sansón, el juez de Israel, fue vencido no por ejércitos, sino por Dalila. Jueces 16, 4-21. El pecado de la lujuria no destruye de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Se infiltra en lo más íntimo del alma, corrompe intenciones, desvía caminos y alimenta fantasías que, cuando maduran, generan destrucción. Santiago 1, 14, 15. En este episodio no hablaremos solo sobre sexo o tentación. Vamos a hablar sobre lo que realmente se esconde detrás de la búsqueda incesante del placer. Al final, ¿dónde termina el deseo y comienza la perdición? La lujuria raramente se muestra de forma descarada al principio. Suele llegar disfrazada de curiosidad, de carencia, de validación. En el jardín del corazón humano brota como una semilla que parece inofensiva, pero que, si no se arranca, se apodera de todo. Y lo más grave es que, a diferencia de la gula o la ira, la lujuria se alimenta del silencio, de lo que se esconde. Es el pecado que muchos no confiesan por vergüenza, pero que casi todos han sentido alguna vez. Jesús, al enseñar en el Sermón del Monte, fue directo al grano. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Es decir, la lujuria no necesita una acción concreta para ser pecado. Nace en la mirada, madura en el pensamiento y florece en las fantasías. Y cuando el corazón se acostumbra a alimentar este fuego en secreto, el cuerpo se convierte en rehén de impulsos incontrolables. Pero no te equivoques, no estamos hablando solo de deseo sexual, sino de una distorsión del propósito del amor y de la intimidad. La lujuria le quita lo sagrado a la unión entre dos almas y lo transforma en un objeto de consumo. Y todo lo que es tratado como objeto, tarde o temprano, será desechado. La lujuria tiene una característica perversa. Invierte el orden del valor humano. En lugar de que el alma sea el centro, pone el cuerpo en el trono. En lugar de que el amor sea el cimiento, transforma la atracción en moneda de cambio. Y cuando el cuerpo pasa a valer más que el espíritu, todo se vuelve superficial, pasajero y desechable. La cultura de nuestro tiempo parece haber hecho de la lujuria un entretenimiento global, banalizando lo sagrado y exaltando lo erótico. Pero esto no es una novedad. En Corinto, en el primer siglo, Pablo escribía a una iglesia rodeada de templos dedicados al placer carnal. Allí era común que la adoración a los dioses paganos estuviera ligada a prácticas sexuales públicas. Por eso, Pablo fue enfático al decir: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica
contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6, 18. Esta frase es poderosa. No dice solo eviten, sino huyan, como quien huye de un incendio. Porque la lujuria no da tregua, no acepta una convivencia pacífica y no respeta fronteras. Cuando domina, las relaciones pierden profundidad, el amor se convierte en egoísmo disfrazado y la espiritualidad es sofocada por la carne. La lujuria no es solo un pecado del cuerpo, es una traición del alma contra su propósito eterno. Uno de los relatos más emblemáticos sobre la lujuria en las Escrituras se encuentra en la historia de David y Betsabé. El rey no estaba en la batalla, como se esperaba de un guerrero. Permaneció en el palacio, en tiempo de guerra, y bastó un momento de ociosidad para que el pecado encontrara espacio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 2 Samuel 11:2. La mirada fue el inicio. El deseo se apoderó del corazón, la acción le siguió. David, movido por la lujuria, mandó a buscarla, se acostó con ella e intentó ocultar las consecuencias. Pero del vientre de Betsabé nació no solo un niño, sino también una trágica secuencia: mentira, manipulación, la muerte de Urías, su marido, y la reprensión profética de Natán. La lujuria transformó a un hombre conforme al corazón de Dios en un transgresor que tuvo que cosechar los frutos amargos de su decisión. Este episodio no solo nos alerta sobre el peligro del pecado sexual, sino sobre el poder destructivo del deseo no controlado. David lo tenía todo, pero se dejó dominar por lo que no era suyo. Y así como él, ¿cuántos hoy no cambian lo eterno por lo momentáneo, lo sagrado por el placer? Y luego se preguntan por qué el alma gime en silencio. Otro personaje que ilustra con fuerza el estrago de la lujuria es Sansón, escogido desde el vientre, nazareo de Dios, apartado para liberar a Israel de los filisteos. Sansón poseía una fuerza inusual, pero un corazón vulnerable al deseo. La narrativa de Jueces 16 nos revela que su punto débil no fue un ejército enemigo, sino una mujer llamada Dalila. Y no fue solo pasión, fue obsesión. La lujuria cegó su discernimiento, engañó su sabiduría y le hizo revelar el secreto de su fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Jueces 16, 16, 17. Dalila no usó espadas, sino la seducción. Y cuando él se durmió en su regazo, perdió más que su cabello, perdió su alianza con Dios. El hombre que derrotaba a 1000 enemigos con una quijada de asno cayó sin resistencia ante el deseo. La lujuria es así: hipnotiza hasta a los fuertes, adormece a los vigilantes, desarma a los guerreros, y cuando uno se da cuenta, el espíritu ya se ha ido, como le sucedió a Sansón. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. El cuerpo puede continuar, pero la unción puede haberse ido. La lujuria es la anestesia del alma, y muchos aún hoy, como Sansón, solo se dan cuenta de que han sido vencidos cuando ya están presos, ciegos y girando la rueda de su propio castigo. En 1900, el Evangelio de Juan, capítulo 8, una escena revela el contraste entre la justicia fría de los hombres y la gracia ardiente de Jesús. Una mujer es sorprendida en flagrante adulterio, un acto que, según la ley, merecía la lapidación. Los escribas y fariseos, con piedras en las manos y ojos llenos de acusación, la colocan delante de Jesús, queriendo ponerlo a prueba. Pero el Maestro, con la sabiduría que atraviesa los siglos, escribe en el suelo y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Uno a uno los acusadores se van, avergonzados por su propia hipocresía. Jesús entonces se vuelve hacia la mujer y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde: ninguno, Señor. Y él le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan
8, 10, 11. La lujuria llevó a aquella mujer al borde de la muerte, pero la misericordia de Cristo la llevó al borde de la salvación. Este pasaje no minimiza el pecado, sino que exalta la gracia. Muestra que Dios no aprueba el error, pero ofrece perdón. Muestra que el pecado tiene consecuencias, pero la misericordia tiene poder. La lujuria puede llevarnos hasta el suelo, pero Jesús puede levantarnos, limpiarnos y transformarnos. Y esa es la diferencia entre la condenación y la restauración. Uno señala con el dedo, el otro extiende la mano. En los días actuales, la lujuria se ha convertido en una de las idolatrías más silenciosas y socialmente aceptadas. Está en los anuncios, en las redes sociales, en las canciones, en las series y hasta en las conversaciones más banales. El cuerpo se convirtió en un escaparate, el deseo en moneda y la pureza en motivo de burla. Pero la Biblia ya nos advertía sobre esto. En Colosenses 3:5 Pablo escribe: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». El apóstol no separa la lujuria de la idolatría, la denuncia como tal. Y esto es profundo, porque idolatría es todo aquello que ponemos en el lugar de Dios. Cuando el placer se convierte en prioridad, el altar del corazón está ocupado. Y cuando el deseo manda más que la razón, el alma ya está arrodillada ante un falso Dios. La lujuria hoy se vende como libertad, pero es una prisión disfrazada. Lo que parece empoderamiento es, muchas veces, esclavitud emocional. Quien vive de deseo nunca se satisface. Como está escrito en Proverbios 27:20, el Seol y el Yishese Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. La lujuria promete saciedad, pero entrega vacío. Es un hambre que se alimenta del alma hasta secar el espíritu. La lujuria, más que un pecado visible, es una combustión interna. No necesita público ni compañeros. Basta un pensamiento, un recuerdo, una fantasía. Es el fuego que arde a escondidas, a veces alimentado día tras día con imágenes, intenciones y deseos que nadie ve. Y precisamente por ser invisible, es tan peligrosa. En Proverbios 6, 27, 28, la sabiduría hace una pregunta retórica que resuena hasta hoy. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es obvia. No, pero muchos juegan con este fuego como si no hubiera consecuencias. Alimentan la mirada, fortalecen pensamientos impuros, normalizan prácticas que corroen el carácter. Y con el tiempo, el corazón ya no distingue lo puro de lo profano. La conciencia se cauteriza y el pecado pasa a parecer natural. Pero el fuego de la lujuria no solo calienta, consume, quema el respeto propio, destruye matrimonios, esclaviza mentes y mata ministerios. Por eso Jesús no pide que negociemos con ella, manda arrancar, cortar, huir. Mateo 5, 29, 30. No porque el cuerpo sea el enemigo, sino porque cuando el deseo domina, el espíritu se apaga y un alma sin dirección, guiada solo por la carne, camina hacia la ruina. El gran campo de batalla de la lujuria no es externo, sino interno. Es en el corazón humano donde se libra la guerra entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, 16, 17. La lujuria intenta dominar los pensamientos, transformar los deseos en órdenes y corromper la voluntad. Pablo nos alerta a estar vigilantes, pues el pecado no duerme y el enemigo usa el tiempo de debilidad para atacar. Muchas veces el cuerpo hasta resiste, pero la mente se rinde a las imágenes, a las fantasías y a los ensueños. Y cuando el espíritu flaquea, el camino queda abierto para el actuar impuro. Es un ciclo que, si no se corta, se fortalece con el tiempo, convirtiéndose en un vicio silencioso. Por eso, la Biblia enseña que la renovación de la mente es fundamental. Romanos
12:2. El pensamiento gobernado por la palabra de Dios se convierte en una muralla contra la tentación. Sin esa protección, el corazón se convierte en tierra fértil para que la lujuria florezca y el hombre acaba preso por aquello que debería dominar. La lucha diaria es real y constante, pero con Dios la victoria es posible. Para comprender el pecado de la lujuria es necesario entender primero el propósito original del deseo humano. Dios, en su infinita sabiduría, creó al hombre y a la mujer con la capacidad de amar, de unirse y de generar vida. El deseo no es en sí mismo un mal, es parte del orden creado para fortalecer el vínculo entre marido y mujer. En Génesis 2:24 está escrito: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El deseo saludable es el puente que une, que genera intimidad, respeto y amor. La lujuria, sin embargo, corrompe ese propósito al transformar el deseo en egoísmo, en una búsqueda desenfrenada de placer, sin compromiso, sin respeto y sin amor verdadero. Es la diferencia entre amar y usar. La creación revela que el deseo tiene un destino sagrado, la unión y la construcción, pero el pecado lo transforma en destrucción y fragmentación. Entender esta distinción es el primer paso para identificar dónde entra la lujuria en la vida del creyente y dónde debe ser combatida. La lujuria se alimenta de lo que los sentidos captan y de lo que la mente permite que crezca. En un mundo saturado de imágenes, sonidos y mensajes que exaltan el placer inmediato, se vuelve difícil mantener el control. El apóstol Pablo advirtió a los cristianos a no conformarse a este siglo, sino a transformar sus mentes mediante la renovación de la palabra. Romanos 12:2. Los medios, Internet y la cultura moderna bombardean diariamente con estímulos que despiertan la concupiscencia de la carne. Por eso, la batalla contra la lujuria no se da solo en el plano físico, sino en la vigilancia constante sobre lo que consumimos y pensamos. Cada mirada sin control, cada pensamiento dejado a su aire abre una puerta para que la lujuria se instale y se fortalezca. La sabiduría bíblica recomienda la disciplina y el dominio propio, frutos del Espíritu, como armas para resistir a este mal invisible que invade el corazón sin pedir permiso. Gálatas 5:22-23. Uno de los mayores peligros de la lujuria hoy es su normalización dentro de la sociedad e incluso dentro de las comunidades de fe. Cuando algo que es pecado comienza a ser tratado como normal o aceptable, se pierde el sentido de lo que es santo y profano. La Biblia nos alerta repetidamente contra la conformidad con los patrones del mundo. En Romanos 12:2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la lujuria es presentada como libertad, como expresión legítima de amor o simplemente ignorada, se abre un camino para que el pecado se convierta en regla y no en excepción. Esta desensibilización hace que la conciencia se cauterice y el corazón se endurezca, abriendo espacio para que el mal crezca sin resistencia. Es fundamental mantener una visión clara y bíblica sobre el pecado, pues solo así es posible resistir a las seducciones del mundo y guardar la pureza del corazón y del cuerpo. Aunque la lucha contra la lujuria es ardua, la Biblia nos da una esperanza concreta: la transformación por el Espíritu Santo. No estamos solos en esta batalla. Dios nos ofrece el poder para vencer el deseo desordenado y restaurar la pureza del corazón. Pablo exhorta a los creyentes en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo actúa como un maestro, enseñando, guiando y fortaleciendo para que el deseo sea canalizado de forma correcta. No se trata solo de reprimir, sino de renovar la mente, los pensamientos y los hábitos para que el placer se encuentre en el camino que Dios trazó. La verdadera libertad no está en la permisión del deseo, sino en el dominio que el Espíritu concede para que sea vivido de forma saludable, en el amor y en el compromiso. Esta transformación es gradual, pero es posible y es el mayor testimonio del poder de Dios en una vida. La pureza, a menudo vista como una limitación o
una carga. Es en realidad un camino hacia la verdadera libertad. En 1 Timoteo 4:12, Pablo exhorta: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser puro no es negar el deseo, sino someterlo al propósito de Dios. Es caminar en la luz, incluso cuando las tinieblas alrededor parecen atractivas. La pureza protege el corazón, preserva las relaciones y honra a Dios en todo. Es una armadura invisible que defiende contra los ataques de la lujuria, permitiendo que el creyente viva sin culpa y con una conciencia limpia. La sociedad puede burlarse de esta elección, pero la Biblia revela que la pureza conduce a la paz, al respeto propio y a un testimonio poderoso en medio de un mundo corrompido. Ninguna persona está inmune al pecado de la lujuria, pero la Biblia trae un mensaje poderoso de esperanza. El arrepentimiento y el perdón son puertas abiertas a la restauración. En 1 Juan 1:9 está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocer la propia falla no es señal de debilidad, sino de valentía y madurez espiritual. El arrepentimiento sincero rompe las cadenas del pecado y el perdón de Dios restaura la dignidad y la paz interior. La lujuria puede haber dejado cicatrices profundas, pero ninguna herida es más grande que el amor redentor de Cristo. La invitación es a no rendirse, a buscar ayuda y a entregarse a la transformación que solo Dios puede hacer. Es un proceso continuo, pero es el camino seguro para quien desea vivir libre del yugo del pecado. La caminata contra la lujuria no ocurre en el vacío. El entorno y las compañías tienen un papel fundamental en la batalla espiritual. La Biblia aconseja alejarnos de todo aquello que pueda inducirnos al pecado, pues no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Está rodeado de personas que valoran la pureza, que incentivan la fe y que caminan con Dios, fortalece el carácter y ayuda a mantener el enfoque. Por otro lado, los ambientes donde la lujuria es promovida o banalizada son trampas peligrosas que facilitan la caída. Es necesaria una vigilancia constante para elegir sabiamente las influencias, evitando redes sociales, programas o incluso amistades que alimenten deseos desordenados. Una vida espiritual saludable depende también de un contexto que promueva el crecimiento, la disciplina y la santidad. En medio de la batalla contra la lujuria, la oración se presenta como una de las armas espirituales más poderosas. Jesús mismo enseñó que para vencer la tentación es necesario velar y orar. Mateo 26:41. La comunicación constante con Dios fortalece la mente, calma los deseos desenfrenados y nos mantiene conectados a la fuente de la verdadera fuerza. Orar es abrir el corazón, pedir ayuda, buscar dirección y renovar el compromiso con la pureza. Es en la oración donde encontramos la gracia para resistir, la sabiduría para discernir y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el deseo insiste en dominar, la palabra, la súplica y la alabanza levantan una barrera invisible contra el pecado. Por eso, cultivar una vida de oración diaria es esencial para quien quiere vencer la lujuria y vivir en santidad. El viaje para vencer la lujuria no tiene por qué ser solitario. La Biblia nos anima a caminar juntos, compartiendo cargas y fortaleciéndonos unos a otros. Gálatas 6:2. La comunión en la iglesia, la amistad sincera entre hermanos en la fe y el acompañamiento pastoral son recursos fundamentales para mantener la integridad ante la tentación. Muchas veces, el pecado se instala en la soledad, en el secreto y en el aislamiento. Pero cuando abrimos el corazón y buscamos ayuda, encontramos apoyo, comprensión e incentivo para resistir. El ambiente de la iglesia debe ser un lugar de restauración, donde el amor de Dios se manifieste no solo en palabras, sino en acciones que conducen a la liberación. La lujuria pierde fuerza ante la transparencia y la responsabilidad mutua. A pesar de las batallas y las caídas, la Biblia nos ofrece la esperanza de la redención final
para todos los que se vuelven a Dios. La lujuria, como todos los pecados, será definitivamente vencida en el reino eterno, donde no habrá más deseos desordenados ni corazones corrompidos. En Apocalipsis 21:4 está escrito que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa fortalece al creyente a perseverar, sabiendo que el sufrimiento y la lucha son temporales ante la gloria que nos espera. La redención es completa, el corazón es purificado y el alma es restaurada. La lujuria perderá su poder y el amor perfecto regirá la eternidad. Llegamos al final de esta reflexión, pero la lucha contra la lujuria continúa en cada corazón que desea seguir a Dios. La victoria no es fruto de la fuerza propia, sino del poder de Cristo que habita en nosotros. Filipenses 4:13. Ser santo, apartado para Dios, es el llamado para todos los que creen. Esto significa elegir diariamente el camino de la pureza, resistir las tentaciones y vivir como testigos del amor y la gracia divina. La lujuria pierde fuerza cuando ponemos nuestros ojos en lo eterno y no en lo pasajero. Es un combate constante que requiere vigilancia, oración, apoyo y renovación, pero también es un camino lleno de esperanza, pues cada paso dado en la dirección correcta es un paso más cerca del corazón de Dios. Que este episodio te inspire a buscar la santidad, a liberarte de las cadenas del deseo desordenado y a vivir plenamente en el propósito divino. Llegamos al final de este quinto episodio de la serie Los 7 pecados capitales. Ahora queremos saber qué te pareció la lujuria y su influencia en la vida de las personas. Deja tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para fortalecer nuestra comunidad. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido bíblico, curioso y profundo como este que publicamos todos los días. No olvides dejar tu me gusta para ayudar al canal a crecer y llegar a más personas con este mensaje. Y para continuar este viaje, voy a dejar aquí al final del video nuestro video más reciente y también la lista de reproducción completa de la serie de los 7 pecados capitales. Míralo, reflexiona y compártelo. Son quienes amas. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.